¿Qué tal, videovidentes? Bueno, voy a pasar a mostrarles un poco el manual de reparación y ajuste de Renault Gordini. Este era un vehículo para su época muy adelantado. Era con motor trasero, caja de 4 velocidades y por supuesto marcha atrás. Eh, bueno, como dije, motor trasero, o sea que aquí estaba el baúl, el maletero, como le dicen en otros países. Tenía, era más o menos 850, si mal no recuerdo, su cilindrada. Era un motor muy parecido al que después equipó el Renault 4 y el Renault 12 en sus primeras versiones, pero tenía una particularidad: no tenía cadena de distribución. Tenía lo que se llamaba un engranaje fibrado. Para la década de 60 era todo un adelanto, lo que lo hacía mucho menos ruidoso. Bueno, después esa tecnología se dejó de lado. Venía con un equipamiento tan básico este autito que no tenía calefacción. La calefacción era a través del propio radiador del auto, que como era motor trasero estaba ubicado del lado derecho. Y bueno, se le colocaba un accesorio, pero eso era un accesorio. No venía con radio, pero era un auto, la verdad, que para la época, un lindo auto. Existía otro muy parecido en cuanto a su carrocería, pero la motorización era distinta, que era el Renault Dauphin. Recuerdo que ese venía con caja de 3 velocidades y marcha atrás, no cuarta. Y el motor creo que era más pequeño. En la última versión que se hizo, este auto fue en 1970, era un deportivo, digamos una versión deportiva entre comillas, ¿no? Con un tablero de 3 relojes y un verde metalizado, un verde militar metalizado. Muy, muy bonito, con volante deportivo de madera, lo que se usaba en la época, ¿no? Con sus rayos de aluminio. Eh, Fue un auto icónico, digamos, porque el que lo diseñó era un ingeniero bastante, digamos, reconocido en esa época, ¿no? Bueno, voy a mostrarle así a abuelo de pájaro un poquito el manualcito que era para mecánicos, no era para, digamos, si bien servía para... En esa época mucha gente se hacía su propio mantenimiento, tenía sus herramientas, incluso algunos en su cochera de la casa tenía una pequeña fosa para cambiar el aceite. O sea, era muy común que se hiciera mucho más que hoy en día, ¿no? La mecánica también era mucho más sencilla. Pero estaba más que nada destinado, obviamente, al que quisiera, pero principalmente a mecánicos. Hay cosas, bueno, digamos, eso de la editorial, no lo dije, es Cosmopolita, era una editorial que hacía manuales de todos los autos, incluso de motocicletas. Esta edición es del 65. Bueno, tiene, como todo libro de esa época, prólogos, habla en general de su motor, su cigüeñal, era tracción trasera, obviamente tenía motor trasero. Aquí tenemos el corte de la biela, ¿sí? Las camisas, perno de pistón, incluso las tolerancias, en frío, en caliente, los valores para torquear, ¿no? Para apretar, para ajustar. Explica, digamos, las juntas, porque incluso en esa época muchas veces las juntas se compraba papel de junta y se hacía, ¿no? Lo hacía uno, no venía la junta ya hecha. Árbol de levas, bueno, tiene todos valores de tolerancias. Aquí tenemos el motorcito, ¿sí? Un esquema con una especie de despiece. Bueno, aquí es donde iba el engranaje fibrado en vez de una cadena de distribución, ¿sí? Este es el cárter, aquí abajo el cárter. Era un motor muy simple, pero muy gauchito, como decimos acá, es decir, un buen motorcito, se portaba bien, vamos a decir. Y tenía una potencia más que aceptable podía usar nafta común, de la que en esa época existía la nafta común, de 85 octanos, hoy en día ya no. La que ahora le dicen común era la que antes era especial y ahora la premium no existía, ¿no? Eso estoy hablando acá en Argentina. Bueno, como vemos tiene esquemas muy básicos, tiene mucho texto.
¿sí? Tiene los esquemas de despiece. Bueno, aquí tiene, por ejemplo, el ventilador, que era completamente mecánico, no era electroventilador, estaba movido por el mismo motor para refrigerar. Y pese a eso era un motor que no calentaba mucho, pese a ser un motor trasero como el Fiat 600, que sí, era un motorcito que había que cuidarlo mucho y, digamos, tener sus mañas, como levantarle el capó para que no calentara. Bueno, aquí tenemos el despiece de la caja de velocidades, ¿sí? Bueno, válvulas, ¿sí? Están todas las luces de válvula, todas las herramientas, qué herramientas utilizar, en qué posición ponerlas. Si bien era muy sencillo, la verdad. Hoy en día la mecánica es muchísimo más complicada y ni hablar ahora con todo electrónica, ¿no? Eh, eh, Hoy en día los mecánicos tienen que saber más de electrónica que digamos, no, bueno, no que mecánica, pero digamos que tienen que saber bastante electrónica. Aunque no reparen plaquetas, bueno, pero tienen que saber, está bien que tienen el diagnóstico por computadora y todo eso que los ayuda. Este es el filtro de aire, ¿sí? Este filtro de aire tenía una unidad que era descartable, la clásica de papel filtrante, pero además tenía un recipiente que llevaba aceite y tenía una unidad como un alambre, digamos, que retenía ciertas partículas de polvo, ¿no? Era un filtro mucho más grande incluso que el del Fiat 600, para que me entiendan. El del Fiat 600 también tenía una cazuela para llevar aceite, pero este tenía tres filtros, es decir, tenía el filtro descartable, que se cambia cada tantos kilómetros, el de acero, que es como una viruta de acero, y el aceite que llevaba abajo, ¿no? Como era un motor chiquitito, digamos que se lo cuidaba bastante. Y en esa época había muchos caminos de tierra, ¿no? Entonces el polvo que entra en el motor, bueno, entonces el grado de avance, para darles el avance a la distribución. O sea que es un manual bastante técnico, si bien, ya digo, en esa época se hacían carburación, se hacían muchas cosas en forma casera, ¿no? Se metía a mano, vamos a decir, y bueno, siempre había, digamos, bueno, y aquí estas ya es propagandas de otros manuales, y está el listado de manuales de otros, ¿sí? Renault Dauphine, miren, Citroën 2CV, Volkswagen, Mercedes-Benz, Jeep, bueno, inyección en los motores diésel, inyección mecánica, ¿no? No electrónica, Fiat 600, Fiat 1100, Lambretta, todos los manuales que había en esa época, de autos de esa época, obviamente, ¿no? Ditela, Peugeot 403, Peugeot 404, NSU Prince, qué lindo autito que era ese, era un autito muy chiquitito. Bueno, Fiat 700, era una coupé muy linda, bien picante esa, a mí me gustaba. Fiat 1500, Estanciera, Rambler, bueno, todo eso existían, es el listado de manuales que existían. Así que bueno, se los mostré muy por arriba. Yo sé que no hay poca gente que tenga interés, pero bueno, Joel Ríos me dijo si lo podía mostrar más detenidamente y yo con todo gusto. Quisiera hacerlo incluso más detenido, pero bueno, sé que a muchos les va a aburrir. Esto es como torquear la tapa, ¿sí? Esto que figura en espiral se comienza, ¿sí? En esta tapa se torqueaba, es decir, se apretaba desde adentro hacia afuera, ¿sí? Se va saliendo como un círculo y se va apretando en este sentido las tuercas. Esas son las tuercas, o los bulones de la tapa, ¿no? No sé los valores, aquí no están puestos, pero deben estar, aquí dice orden de ajuste de los bulones de la culata, ¿sí? Es la tapa de cilindros, le decimos nosotros. Así que bueno, eso fue todo. Lamentablemente no tengo la tecnología para escanearlo y subirlo, porque siempre algún interesado hay en estas cosas. Pero bueno, si tuviera la tecnología, digamos, el escáner lo tengo, pero hace años que dejé de utilizar mi computadora, ya quedó muy vieja. Tengo una, digamos, notebook
pero ya también está muy desactualizada, la uso prácticamente solo para ver alguna que otra cosa, pero hoy en día se usa para casi todo el celular, así que si pudiera escanearlo y subirlo, lo haría. Lamentablemente no lo puedo hacer. Bueno, me despido de ustedes hasta la próxima. Saludos.